Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, aquí acompañándonos en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Quien les habla, María Victoria Flores, y en lengua de señas, como siempre, me acompaña Ruth Salinas. Hoy tenemos mucha información importante e interesante para compartir con ustedes, así que quédense con nosotros porque no se van a arrepentir. Pero antes, les invitamos a compartir nuestros titulares. Conozcamos dos testimonios de madres que decidieron creer a Dios ante todo pronóstico humano. El magazine de Radio Obedira, La Hamaca, demostrando del amor de Jesús. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y para iniciar nada más la programación aquí en Noticiero Cristiano, ya les invitamos a viajar para hacer un recorrido por las iglesias del interior del país. Esta vez les queremos mostrar más acerca de la iglesia consagrada que está ubicada en la zona de Naciente, departamento de San Pedro. Ellos llevan más de 25 años de labor sirviendo a Dios en esa zona del país. El pastor Gumersindo Cristaldo fue el propulsor del evangelio en la zona. Comenzó a predicar a Dios y fue así que surgió la Iglesia Consagrada de Cristo, filial Naciente, en el distrito de Lloré. Ya por más 25 años yo soy misionero, son misiones. La Iglesia Evangélica con lugar, yo ya por 25 años. Y peteñita por con la cristianos hace yo hago señor mi peteñita ya hacen buguacua ya como misionero allá misionero yo ayudo a preparar los calas a predicar la ya la palabra ya orar Dios grande maravilla. Los cultos se llevan a cabo los días miércoles, viernes y domingos, donde comparten y alaban a Dios tanto niños, jóvenes y adultos. Ahora coche pastor se cooperador allá va pues se quiere allá recuerda se concierto ahí. Recuerdo la iglesia central de la ciudad de Lete, vaya. El pastor Elías González era el pastor y brasilero. Era muy teca tu gente que Santa Rita de reunión de obreros ya los componentes el ministerio se está porque a la cosa uno cuando las águilas se concierto ellos y ahora se escuela. Las águilas bien formados por el que mi pastor. Los miembros de la iglesia no son numerosos como era originalmente. En la zona existen otras iglesias cristianas con cuyos miembros se lleva muy buena relación de hermanos. La familia ahí la congregación de Coabe. Hay otra iglesia congregada. Hay otro ministerio más, hermano Carlos ni se la lleva. Al coche. A cosa hemos coincidido la se la lleva con que aparen de Coabe, pura ella de músicos y cosas cantantes. Y a través de nuestro correo electrónico se comunicaron con la producción del Noticiero Cristiano miembros de la Comisión de la Iglesia Manantial de Aguas Vivas de Ñemby. Ellos querían contar y comentarnos y que ustedes también puedan enterarse de los momentos difíciles o algunas situaciones que están pasando en este momento. Así que queremos compartir con ustedes este material. La Iglesia Manantial de Aguas Vivas de Ñemby realiza una gran labor evangelística en la zona, específicamente en el barrio La Lomita. Hace meses sufrió un siniestro generado en la parte trasera del lugar por un corto eléctrico ocasionado por la ladera. Penosamente, derivó en la pérdida de todo el predio, además de los víveres donados por la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, para el comedor que preparaba la congregación. Hoy en día estamos haciendo afuera para los niños este frío, triste los niños afuera, ¿verdad? Realizando las tareas así como escuela dominical, grupo coral de niños, y le enseñamos la Biblia a los niños que necesitan y lleva testimonio a su papá y su mamá, ellos les apoyan, ¿verdad? Y la iglesia está tristemente, totalmente en un silencio, sin luz, sin nada, estamos sin nada, así estamos, comedores de la iglesia de los niños, y para todos abrimos comedor. Si viene su papá, su mamá, todo es carenciado, viene a compartir en ese lugar. El pastor isabelino manifiesta que confían plenamente en Dios para volver a levantar este lugar. Tal es así que toda ayuda será bien recibida. La fe sin obra es muerta, por eso expresamos nuestra inquietud y también ponemos al conocimiento a la teleaudiencia, ¿verdad? Lo ocurrido, las puertas están abiertas si alguien quiere venir a mirar
lo que pasó es un accidente, no podemos culpar a nadie, ¿verdad? Si hay de buen corazón, si hay un buen samaritano, esperamos el apoyo y las ayudas para volver a abrir nuestro ministerio como corresponde para avanzar y ayudar especialmente a los niños carenciados. Si ustedes quieren ayudar entonces a la iglesia, también pueden comunicarse con nosotros aquí en la producción de Noticiero Cristiano al 205-444. O si quieren también comentarnos algún hecho parecido a este o alguna actividad que están realizando, también está habilitado entonces nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Así que no duden en hacerlo porque nosotros estamos para servirles. Y como siempre, también queremos mostrarles más acerca de la historia del cristianismo, de la historia de la iglesia, específicamente aquí en Noticiero Cristiano. La Iglesia Evangélica de Amigos Internacional, o Cuáqueros, nace de la restauración en la Alianza Evangélica de dicha congregación en 1990 en Norteamérica, agrupando inicialmente a miembros canadienses y estadounidenses. Actualmente en estos países, la estadística poblacional indica que son más de 36.700 miembros y más de 140.000 congregantes alrededor de nuestro planeta, cuya doctrina y principios son de los cuáqueros del siglo XVII, haciéndose propios en la Iglesia Evangélica de Amigos Internacional en la búsqueda de encontrar la verdad y de revivir las experiencias del cristianismo primitivo. Y esta semana celebramos unos días muy importantes. Además de los festejos patrios por la independencia, también se viene un día muy importante que lo celebramos con muchas ganas. Y aquí en Noticiero Cristiano también lo queremos celebrar. Así que decidimos compartir un mensajito especial para las mamás. Las mamás, aquellas que nos dedicaron el tiempo de criarnos, de dirigirnos y de cuidarnos. Así que nosotros abrimos también nuestros micrófonos para que envíen un saludito a la mamá. Hola mamá. Te envío un saludo por tu día, o que estás en Concepción, muy lejos de mí. Que pases súper bien, te quiero mucho mamá. No, mucha felicidad mamá, te quiero mucho, vos sabes eso, y saludos a todas las mamás, mucha felicidad a todas. Y ustedes la ven todos los días por las pantallas de Red Guaraní en las mañanas. Y en la siesta, ¿qué es lo que hace Paola Martínez? Ella está en Radio Obedira, conduce un magazine muy interesante denominado La Hamaca, que seguramente ya lo conoces. Pero hoy queremos contarte más detalles acerca de este interesante programa que se emite por la 102.1. 102.1 FM Obedira cumple 20 años y en la estación radial existen programas de alta calidad. Uno de ellos es el de La Hamaca, el cual está conducido por la periodista Paola Martínez. La conductora se siente orgullosa por formar parte del maravilloso equipo desde ya hace 4 años. Es un privilegio. Lo primero que uno piensa al ser parte de un medio tan longevo es que por alguna razón cumple la cantidad de años que cumple. Y ciertamente viene con una carga de responsabilidad y con una carga de orgullo. Uno no puede evitar enorgullecerse. Obedira es una institución de por sí sola y lo es por el cariño de la gente y porque sus oyentes, la audiencia decidió así. Así que es realmente esa dualidad de cosas, ¿no? La responsabilidad, la carga de ser parte del medio y el orgullo. Hoy día el programa de La Hamaca ocupa un lugar preponderante en las siestas del público. Los inicios del magazine se dan luego de deliberar la activación de ese horario, a más de diferenciarlo de los demás programas de diversas emisoras radiales. Paola asegura que le brindaron una apertura muy creativa. La Hamaca llega al público joven con músicas variadas y con mensajes que demuestran del amor de Jesús. Entonces todos los días cuando nos ponemos frente al micrófono y trabajamos con el equipo, con Carlos Luis o con Samu o con cualquiera de los operadores que me toca, el desafío es hablarle a esa gente que no le conoce a Jesús. Lo que queremos es eso. Les amamos a nuestros oyentes que son cautivos y que están con nosotros hace todos estos años, pero lo que queremos es que ese joven que está cambiando el dial y está buscando alguna alternativa y algo que escuchar, escuche lo que necesitamos que escuche, que es el mensaje, las buenas noticias de Jesús. Y eso se percibe no solamente a través de leer la palabra, sino que a través de un testimonio de vida, ¿verdad? Y eso es lo que queremos lograr con La Hamaca.
Y ahora pasamos a otro tema aquí en Noticiero Cristiano y nos vamos directamente a un contacto con exteriores, por supuesto con nuestros amigos y compañeros Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, que hoy tienen para contarnos otra historia más de emprendimiento y fe que seguramente les va a desafiar a emprender nuevos rumbos de la mano de Dios. Buenos días amigos y amigas del Noticiero Cristiano. Hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Asunción para conocer una nueva historia de emprendimiento y fe. ¿A quién conoceremos, Guille? Hoy conoceremos a Gladys Nessi. Síganos. Gladys Nessi es propietaria de la óptica que lleva su nombre y maestra de escuela dominical de la Iglesia Evangélica La Gracia. En esta oportunidad nos comparte su experiencia de la mano del Señor. Mi primer encuentro con el Señor fue a los 6 años. Mis padres tenían una relación bastante complicada, estaban a punto de separarse. Mi padre conoció al Señor primero y el día que tenían que firmar el divorcio con mi mamá, ellos fueron para hablar y terminaron juntos otra vez. Ella a los pocos meses recibió al Señor y nosotros vimos ese cambio con mi hermano. Y creo que fue más o menos en marzo del 1970 y en noviembre nosotros dijimos, nosotros queremos lo mismo. Y el mismo día mi hermano y yo aceptamos al Señor como nuestro Salvador y es una experiencia realmente increíble el haber conocido al Señor de esa manera y no soltarle nunca más. El conocimiento del oficio nace con su padre. A la fecha, ella y su hermano también se dedican al mismo rubro, cada uno con su propio local. Mi papá trabajó en la Argentina como óptico y después vinimos acá a Paraguay porque mi abuela ya era anciana. Y en 1977 él se inició independientemente con su primer laboratorio óptico. En un momento de su vida vivieron una experiencia negativa, pero pudieron ver cómo el poder de Dios los ayudó a salir de esa situación. Realmente la vimos y la vimos muy poderosamente. Nosotros tenemos un testimonio de vida. En 1985 el negocio estaba yendo a pique. Hicimos una serie de feos negocios y cuando nos dimos cuenta pedimos al Señor perdón por eso y le pedimos que empiece a sacarnos y realmente vimos la mano de Él sacándonos de ese atolladero en el que nos habíamos metido. Teníamos inclusive demandas encima y el Señor fue quitándonos de una manera impresionante que vimos su mano día a día. Tal es así que teníamos un día para pagar y días antes no teníamos ni un guaraní, pero el día que había que pagar, ese día estaba todo el dinero. Su negocio está en manos de Dios, a quien considera su principal socio. Cumpliendo lo que dice la palabra, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y nosotros hicimos sociedad con Jehová Jireh. Él proveerá y proveía cada día para hacerlo. Es fiel, Dios es fiel. Glorifica a Jesucristo cumpliendo la gran comisión, compartiendo el mensaje de Dios a sus clientes. Acá tenemos por costumbre, especialmente en este local y también en el local de Aedo de mis padres, tenemos un casillero con folletos. Los clientes llegan y pueden llevar folletos y especialmente acá nosotros ponemos en la bolsita de trabajo un folleto para el cliente. Finaliza su testimonio brindando un mensaje de fe. La mejor manera de salir adelante es tomándole a Dios como su socio. Esa es la mejor forma de salir adelante, porque las pruebas vienen, los momentos difíciles vienen, cuando uno dice, no, ahora ya no sigo, pero si se toma del Señor puede salir adelante. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Él es fiel. Hoy conocimos a Gladys Nessi, una emprendedora que resalta en su testimonio su socio comercial, su socio en la vida, que es Jesucristo, que nunca falla. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Historias de Emprendimiento y Fe. Nosotros con Cristian vamos a seguir recorriendo a buscar más emprendedores. Dios te bendiga.
Gracias, Cristian y Guillermo, y sin dudas nosotros también esperamos con ansias estar en la próxima programación para que ustedes nos puedan contar otra hermosísima historia de emprendimiento y fe. Pasamos ahora a otro tema, porque este miércoles festejamos un día muy especial. Estamos festejando el Día de la Madre, así que en Noticiero Cristiano decidimos hacer algo diferente y dedicar unos minutos a enviar un mensaje especial para una mujer especial. Quiero felicitarle a mi mamá por el Día de la Madre. Un beso, mamá. Te quiero mucho. Y que la quiero mucho y que muy especial es el Día de la Madre. Cuando tenemos nuestra mamá y cuando no tenemos más. Seguimos con más información aquí en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y atención a esta información para la gente que está interesada en iniciar un curso básico de capellanía, porque Cristopol está organizando este curso y está abierto para todos los interesados. Así que veamos este informe y anótese entonces si es que está interesado en realizar este curso. Cristopol Paraguay ha realizado un convenio con el Cuerpo de Capellanes Siervos Unidos de Estados Unidos para tener en nuestro país asimismo un cuerpo de capellanes de manera permanente para servir a Dios como también a la sociedad paraguaya. Como proyecto de creación, ofrecerán un curso básico de capellanía con una duración de 40 horas teóricas y 40 horas prácticas, a partir del 17 de mayo. Las 40 horas teóricas van a incluir temas propiamente de la capellanía y también temas extracurriculares. Los temas propios de la capellanía, ¿verdad? Es un estudio de toda la capellanía a lo largo de la historia, también la capellanía integral, la familia, cómo realizar la contención, cómo trabajar con gente adicta, cómo trabajar con personas que se encuentran en situaciones de crisis, y también la parte extracurricular, donde nosotros como también representantes del orden público en el Paraguay, tenemos nosotros la capacitación necesaria en cuanto a lo que refiere a desastres naturales, en cuanto a situaciones de crisis que se podrían dar también en el Paraguay. El Cuerpo de Capellanes de Siervos Unidos de Estados Unidos brindan asistencia a los más necesitados y trabajan de manera conjunta con las instituciones públicas y privadas e iglesias locales. El mismo modelo lo pretenden replicar en nuestro país. Este curso de capellanía no solo está enfocado a los policías cristianos, sino también a todas las personas que desean servir a Dios y tienen una firme convicción de servir al prójimo. Y a partir de esa convicción y esa responsabilidad que adquiere, ese compromiso de servicio, también proyectarlo a través de la capellanía con un cuerpo especializado de hombres y mujeres que van a poder realizar el trabajo de formar, es el trabajo de preparar a esa persona y también de que esa persona tenga todos los elementos o los instrumentos para poder servir a otros. El curso de capellanía se llevará a cabo en las ciudades de Lambaré y Capiatá, en la iglesia Nuevo Amanecer y Maranata de Asambleas de Dios respectivamente. El curso posee una inversión de 50.000 guaraníes. Para más informaciones, contactarse a los teléfonos 021-922-153 o al 0961-858-381. Y hace no muchos días en nuestro país recibíamos con mucha alegría y mucha satisfacción la noticia del milagro de Josías Britos, el pequeño Josías que recibió un corazón y que hoy está muy fuerte latiendo ahí en su vida. Pero en Noticiero Cristiano queremos contarte la historia de fondo, queremos contarte esa historia de fe y de oración de la madre de Josías Britos. Hoy queremos hablarte de Leticia Sánchez y esa fe que perduró y que hizo posible el milagro que fue obra de Dios. Josías Britos es un niño que padecía una infección en el miocardio, músculo encargado de bombear sangre. Esto lo mantenía en una crítica situación desde noviembre pasado. Pero gracias a Dios pudo ser trasplantado hace unos días atrás, a través de la bondad de Analía Echeverry. Cuando José ingresó a las salas de cirugía, los pronósticos no eran los mejores. Sin embargo, sorprendentemente los médicos pidieron oraciones a los padres. Yo les pido, padres, a ustedes que nos ayuden con sus oraciones, de ustedes ahí desde afuera, nos dijo la doctora. Y vamos a empezar en el nombre de Dios, dijo la doctora. Ella dijimos, esto ya es una victoria, hasta la doctora declaró que en el nombre de Dios se van a trabajar, dijimos nosotros, esto ya es una victoria.
Así nos dijimos con nuestro marido, cuando salí con mi marido le dijimos así, si la doctora mismo ya declara, en el nombre de Dios te va a salir súper bien. Primera vez le digo así sonriendo y me dice, mamá, si le miro y me dice, apareció un donante. Yo no le pude decir gracias ni nada porque no me salió palabra, en ese momento me quedé así, subí, le encontré a mi marido y me dice, él apareció un donante y acordate que nosotros dijimos que si es de Dios va a llegar acá y todo va a salir bien, así que dejemos en manos de Dios y dejamos en manos de Dios y perfecto salió. Y por fin pude llegar a lo que ustedes estaban esperando. Sí, nosotros pedíamos un milagro a Dios, pedíamos, clamábamos y no éramos solos porque los televidentes, los audientes, en todo momento nos acompañó, oraba, nos decíamos estamos en vigilia, estamos haciendo ayuno, estamos reunidos clamando a Dios, Señora no estás sola. Y así fue, sentimos el apoyo, pero no fue de un grupito, sino de todo un país prácticamente. Este es uno de los casos donde solo Dios puede llevar toda la gloria. A pesar de los pronósticos desfavorables, hoy Josías es un verdadero milagro de vida. Según los profesionales médicos, cada día sus progresos van en aumento. Solamente las madres pueden comprender la necesidad de un hijo. Leticia agradece profundamente a la Madre de Oro que demostró su gran solidaridad y humanidad donando el corazón de su hija Ailana Thais Echeverry Florentín. El gesto que tuvo, la bondad, egoísmo cero fue eso. Imagínate en medio de tu dolor estar pensando en que salvarle a otra criatura. No sé, ya me dan ganas de conocerle y de abrazarle a esa señora, pero va a ser todo como ellos quieran. Sabemos que hay muchos casos más como el de Josías, así que no bajemos la guardia en la oración, pero no solamente en la oración, sino también en la acción de poder ser donantes. Así que este llamado también es para eso. Ahora queremos hacerte una invitación muy especial porque Noticiero Cristiano está en el Facebook y si vos estás en el Facebook, nosotros queremos hacerte esta invitación de poder seguirnos porque allí vas a poder encontrar información actual sobre el ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Por supuesto, también vas a poder comunicarte con nosotros a través de Facebook, hacer tus comentarios, tus invitaciones, lo que quieras, a través de nuestro muro o nuestro mensaje en el Facebook. Y por supuesto, también vas a tener todo el resumen de Noticiero Cristiano, como todas las semanas, ahí en nuestro muro de Facebook, en Noticiero Cristiano. Así que te animamos a que nos puedas seguir. Si todavía no lo estás haciendo, búscanos Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya vas a poder compartir con nosotros a lo largo de la semana. Y ahora queremos seguir celebrando un día muy especial y queremos compartir más mensajes para la mujer más especial que es nuestra madre. Así que abrimos nuestros micrófonos para que puedas tener la oportunidad de darle un mensaje en este día tan especial. Que mucha suerte, que le deseo lo mejor para ella. Mamita, sos lo mejor que me pasó en esta vida. Y te deseo en este día, en todos los días de mi vida, feliz día, mamá. Te amo. Estamos a unos días de celebrar el día de Pentecostés y en Noticiero Cristiano queremos seguir hablando de un interesante tema que es la revolución del Espíritu Santo en nuestro editorial de la semana y compartimos esta vez la parte número 5 de este interesante tema con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Últimamente nos hemos concentrado en la enseñanza bíblica del Espíritu Santo. En primer lugar, era importante recordarnos de que vivimos en el tiempo del Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar de que somos unos verdaderos privilegiados por poder vivir en la era del Espíritu Santo. Asimismo, descubrimos lo revolucionario que es el obrar del Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, así también hoy empieza a convencer al ser humano de su pecado y su necesidad del arrepentimiento. También descubrimos que el Espíritu Santo es un espíritu de la verdad, que nos abre e interpreta la palabra de Dios en forma correcta y fidedigna. Es más, nos ayuda a orar, y no de cualquier manera. Las oraciones inspiradas por el Espíritu Santo son oraciones reino de Dios céntricas. Son oraciones que por su contenido son semejantes al Padre Nuestro. Otra faceta del obrar revolucionario del Espíritu Santo tiene que ver con la iglesia.
La iglesia cristiana que fue fundada el día del derramamiento del Espíritu Santo se caracteriza por su comunión, la koinonía. Este concepto griego que hoy se usa también en nuestros idiomas describe muy bien la comunión de los primeros seguidores de Jesús. La primera iglesia no era una organización, tampoco era un aparato eclesial. La iglesia primitiva era gente más que otra cosa. Una comunidad concreta y sincera. La descripción de esta comunidad y su koinonía en Hechos realmente es inspiradora. Dice así: los que recibieron su mensaje fueron bautizados y en aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa participaban o partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es el retrato de la primera iglesia. Tal vez habría que añadir la pregunta: ¿y por casa cómo estamos? Pero ojo, esta hermosa descripción no es solamente una fotografía del momento. Esta comunión de la primera iglesia era un estilo de vida. En otra ocasión, ya en medio de una crisis por la persecución inminente, leemos este relato. Los apóstoles le relataron a la iglesia acerca de su experiencia en presencia de las autoridades. Y cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. En momentos de crisis, su comunión se manifestaba de una manera especial en sus oraciones. Nuestra generación se ha vuelto muy individualista y cuanto más logramos elevar la calidad de vida, tanto menos nos interesa nuestro prójimo. La independencia y el individualismo es la característica number one de las sociedades modernas. Pero en la iglesia esto puede ser diferente. Definitivamente lo era en la primera iglesia. Radicalmente diferente era la primera iglesia. El libro de Hechos nos relata que todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Estaban unidos de corazón y en espíritu. La fe cristiana siempre es un asunto muy personal de cada uno. Cada persona tiene que decidirse por sí sola si quiere seguir a Jesús o no. Nadie puede tomar esta decisión por el otro, ni los padres, ni los padrinos, ni los tíos, hermanos o quien sea. Cada uno necesita tomar esta decisión. Aún así, la fe cristiana nunca debería conducirnos al individualismo. Esto ha sido una debilidad en las iglesias cristianas. Para muchos cristianos, la fe es un asunto muy personal entre Dios y ellos. Y nada más. Bueno, yo tengo que protestar contra esta postura. Así no lo enseña el Nuevo Testamento. La fe en Dios abarca todas las áreas de nuestra vida y especialmente nuestra relación con los demás. Y esto naturalmente incluye en primer lugar a la relación dentro de la iglesia. Lo que el Nuevo Testamento llama la koinonía, la comunión. El apóstol Pablo habla de la comunión del Espíritu Santo. Una hermosa descripción. Cuanto más cerca del Espíritu Santo nos encontramos, tanto más cerca del hermano o la hermana estaremos. Un acercamiento al Espíritu Santo facilita un acercamiento al prójimo. No olvidemos que el Espíritu Santo participaba activamente en la creación y cuando Dios creó al ser humano, dijo que era mejor para el hombre no estar solo. Y lo que pasó en Pentecostés es como una continuación de esta intención de Dios. El ser humano ha sido creado para vivir en relación con otros seres humanos. Y el Espíritu Santo logra justamente esto.
El pecado a los primeros seres humanos los separó. Surgió el odio, la desconfianza, el echarse mutuamente la culpa, inclusive la violencia familiar. Un hermano matando al otro. Con la venida del Espíritu Santo es posible superar estas divisiones, acercarnos otra vez como seres humanos. Suelo decir que mucha gente vive con la filosofía del Dios mío. Jesús, sin embargo, nos enseñó la filosofía del Padre Nuestro. La oración de nuestro Señor Jesús es una oración comunitaria, no individualista. Es muy revolucionario pensar así. Por eso hablo de la revolución del Espíritu Santo. Lo que también es sumamente sorprendente es cómo el Espíritu Santo logra juntar personas de los diversos trasfondos. En la primera iglesia había de todo, judíos y griegos, hablando diferentes idiomas, ricos y necesitados, sanos y enfermos, viudas, personas con un trasfondo muy pecaminoso, etcétera, etcétera. Y todos estos, muchos de los cuales nunca se habían visto o conocido antes, de repente pertenecen al mismo grupo. Se llaman hermanas y hermanos entre sí. Tienen confianza el uno en el otro. Se regalan cosas. Venden sus propiedades para ayudar a personas que antes no conocían. Lo que hacen nosotros llamaríamos una locura. Pero esta es la obra revolucionaria del Espíritu Santo. Tal vez no queremos ser tan radicales, pero al llegar a ser más íntimos con el Espíritu Santo, estaremos dispuestos a acercarnos más y más a los demás. Experimentaremos una verdadera comunión del Espíritu Santo. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. No se pierdan el próximo programa porque les presentamos una parte más de este interesante tema que lo denominamos la revolución del Espíritu Santo. Ahora pasamos a otro tema y es hora de hablar de los deportes y para eso ya estamos en compañía de Víctor Núñez, nuestro compañero que tiene para contarnos una noticia súper interesante. Gracias, Mavi. Seguimos en el bloque deportivo. Esta vez vamos hasta Centroamérica. En Nicaragua, Felipe López nunca había ganado una medalla hasta que reconoció a Jesucristo como su único Salvador. Miembro de la Iglesia Fraternidad Santa en Managua, Nicaragua. Actualmente, él es 6 veces campeón de atletismo nacional y 2 veces campeón en atletismo a nivel centroamericano. La bendición descendió sobre él y en el año 2008 alcanza su primera medalla de plata en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo en los 200 metros planos de velocidad. Tiene en su haber récords en Nicaragua natal y en Centroamérica. Felipe Augusto López, el atleta de Dios, se siente muy agradecido con el Señor y reconoce que todo lo que posee es gracias a Jesús. Agradece también el solidario apoyo de la Iglesia Fraternidad Santa. El campeón Felipe Augusto López tiene actualmente 50 años, 2 hijos y es viudo. Lamentablemente su esposa murió producto de un cáncer cérvico uterino o cáncer cervical. Sin embargo, Felipe continúa con su ardua labor de honrar a Dios en el deporte de atletismo. Si sos atleta cristiano, comunicate a noticierocristiano@redguaraní para conocerte y conocernos. Muchísimas gracias, Víctor, y el próximo programa también tenemos más información del ámbito deportivo, así que a no perderse. Y ya les estábamos comentando a lo largo del programa que estamos a días nada más de celebrar un día muy importante para todos, aunque tenemos que celebrar su día todos los días, pero hoy en Noticiero Cristiano estamos abriendo un espacio para que vos puedas darle un mensaje especial a mamá en su día. Te quiero mucho, mamá. Muchísimas felicidades para mi mamita linda, que Dios le bendiga muchísimo y que cumpla muchos días de la madre más con nosotros. También un saludo a mi mamá, que es una guerrera de Dios. Y esta semana también recordamos que hace 200 años fuimos liberados del gobierno español. Hoy Dios nos regala una nación libre y soberana y es por eso que no solamente debemos recordar estas fechas como unas fechas patrias, sino también como una posibilidad, una herramienta que Dios puede utilizar para manifestar su gloria. Yo creo que hay que admitir y reconocer y también sentirse muy feliz porque nosotros vivimos en este país
somos ciudadanos paraguayos, no somos ni de primera ni de segunda, iguales que todos, y por eso este hecho histórico tan trascendental para el país debemos recordar en nuestros cultos, en nuestras oraciones privadas, agradecer a Dios por el país que tenemos y recordar también de manera histórica a aquellos próceres de nuestra independencia nacional, conocer sus vidas, tal vez aunque en los colegios, en las universidades cuando estamos siempre aprendemos mucho, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestros cultos por lo menos debemos hacer mención de eso y agradecer fundamentalmente a nuestro Dios por el país que tenemos, por sus posibilidades, por sus recursos, por su gente, ¿no? Y ahora en Noticiero Cristiano queremos mostrarte otro testimonio de una madre de oración y muy valiente que sostuvo la vida de su hijo y de toda su familia en un momento muy complicado. Hablamos de Elda Cecilia Martínez, quien estuvo apoyando muy de cerca a su hijo Lucas, que estuvo pasando por un momento de salud muy complicado. Pero queremos conocer más acerca del testimonio de vida de Lucas y Cecilia en este informe. En el 2007, Elda Cecilia Martínez junto a su hijo Lucas comienzan una nueva etapa de momentos difíciles e historias para contar. Al pasar los años, solo Dios es quien puede ser glorificado. A los 6 años, Lucas fue diagnosticado por los médicos de linfoma de Hodgkin, una enfermedad de la sangre. Como familia cristiana aseguran que las situaciones difíciles suceden. Sin embargo, Dios les ha dado fortalezas y fundamentos sólidos para salir adelante. Lucas tuvo la oportunidad de ir a realizar su tratamiento en la Argentina. Primero decir que fue el Señor el que hizo este milagro, sin duda, el que le devolvió la vida a Lucas, como respuesta a todas las oraciones de todas las iglesias, porque no fue solamente el centro familiar, después nos fuimos enterando que a lo largo de todo este proceso fueron muchas iglesias, mucha gente particular de diferentes denominaciones que se unieron en oración por él. Y bueno, el resultado es evidente, él está sano. Y por otro lado, la medicina y el avance de lo que es las células madre, porque a él le hicieron un trasplante de células madre. Mucha gente me dice, no, bueno, vamos a orar y esperar que Dios haga. Bueno, sí, no tienen que dejar de orar bajo ninguna circunstancia, pero esperar que Dios haga no. Orar, y si el milagro no sucede inmediatamente, porque hay sanidades inmediatas, yo creo en la sanidad, vi muchos milagros, pero si no sucede inmediatamente, entonces Dios te está llevando a un proceso, y ese proceso tiene que ver con la medicina. Y hacerlo y llevar al médico y aguantar la quimioterapia también es tener mucha fe, es confiar en Dios. Él da cuenta que en la solidaridad de muchísima gente se demostró la fidelidad y provisión de Dios. ¿Cómo voy a agradecerle todo lo que Dios hizo por mí? No tengo forma, creo que la mejor forma es contando mi testimonio, diciéndole a la gente que el Señor sana el cáncer, pero que hay que ser valiente, que hay que irse al médico, que hay que aguantar ese proceso que es largo y difícil, pero se puede. Sus experiencias con el cruel cáncer le permitieron conocer a otras personas que estaban en la misma situación de dolor, que tenían que viajar incluso todos los meses. Por esa razón, Elda comenzó a plasmar esas experiencias en su blog personal, ya que no podía cerrar sus ojos a las similares necesidades. A través de esas acciones, las diversas historias comenzaron a tener eco en las redes sociales y los medios de comunicación, y la gente comenzó a ayudar. Lo que hago a través de redes sociales es buscar eso, ayudar a las mamás que decidieron darle salud a su hijo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y bueno, Lucas es un milagro que ahora está haciendo efecto dominó, porque está transmitiendo la bendición que él recibió, tanto de sanidad como de provisión, a otros niños que están pasando por la misma situación. Varios casos de cáncer de conocidos suyos no terminaron muy bien debido a la situación emocional de los padres y el entorno. Él la manifiesta que a pesar de que confía en la ciencia, nada podrá superar su confianza en el Dios Todopoderoso. Solamente en Cristo yo podía encontrar sostén para eso, porque ¿de dónde me hubiera agarrado si no? Alguien me preguntaba, ¿y cómo seguía creyendo en Dios? No, es que sería poco inteligente no tomarme de Cristo cuando sabía que era el único que realmente podía sanar a mi hijo. Sobre todo cuando uno enfrenta esto, necesita en algún momento sentirse que tiene algún superpoder, ¿no? Porque hay momentos en que ya con las fuerzas humanas no se puede soportar tanto sufrimiento. Entonces,
la única forma de conseguir un superpoder es creyendo que uno es hijo de Dios y conociendo a Dios. Él la deja un mensaje de ánimo y valentía e insta a las madres a confiar plenamente en Dios por sobre todas las cosas. Y nos queda dejar a los hijos en las manos de Dios. Yo no podía hacer absolutamente nada por él y no podía hacer absolutamente nada por cuidar a mis hijas que estaban acá. Yo tenía que confiar plenamente en el Señor, tenía que saber, estar segura de que el Señor las iba a estar cuidando. Y no podía hacer absolutamente nada por Lucas. Él tenía que vivir porque el Señor le tenía que dar vida. Yo no podía hacer nada, o sea, hasta ponerle la mano a los médicos y dejar que la quimioterapia haga su trabajo, pero más nada. Así que le digo a las mamás, tengan eso en cuenta, que descansen en el Señor, porque estén o no estén ustedes con ellos, no los van a poder cuidar tan bien como Él. Y solamente Él va a poder guardarlos y llevarlos hasta completar su propósito, porque Él es Dios. Nosotras solamente le estamos ayudando a cuidar a sus hijos. Impactante realmente el testimonio de esta madre que creyó mucho en Dios y hoy ve el milagro también en la vida de su hijo. Pasamos ahora a compartir con ustedes nuestra agenda de actividades, porque se vienen eventos muy interesantes en los que ustedes pueden participar, así que tomen nota de estos eventos que se vienen. SICAS en Encarnación, del 15 al 19 de mayo, en el nivel 1 para principiantes, en el nivel 2, entrenando a los entrenadores. Están invitados a participar e invitar a otros a participar del SICAS nivel 1. Los cupos son limitados. Restaurando los muros de la adoración, encuentro de adoradores. Del 23 al 25 de mayo, en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, sede Avenida España, tendremos la presencia de oradores nacionales e internacionales: Adolfo Torres de Paraguay, Meni Escobar de México, Mariano Senegual de Argentina. CFA Music en concierto, entrada libre y gratuita. Congreso Apostólico y Profético, organizado por Gracia Internacional Paraguay. Del 30 al 1 de junio, en la Iglesia Apostólica Más que Vencedores, tendremos la presencia de oradores invitados internacionales de Estados Unidos, Brasil y Angola, con la participación especial de David Escarpeta para la alabanza y adoración. Un tiempo para marcar la diferencia y levantar a la generación que manifieste la gloria de Dios. Adquirí tus entradas en las siguientes librerías: Librería Más que Vencedores y en la librería Cristo Centro. Los cupos son limitados. Queremos aprovechar la ocasión también para felicitar a todo el equipo de Hecho en Casa TV, que ya está en las pantallas de Red Guaraní. Ayer justamente, este sábado, se emitió la primera edición de Hecho en Casa TV, así que vos no te podés perder todos los sábados a las 21:30 Hecho en Casa TV, donde vas a poder ver un montón de talentos de la música gospel de nuestro país. Muy interesante realmente el programa, así que va a estar imperdible. Ahora sí, llegamos a la finalización de este programa. Les agradecemos muchísimo por estar compartiendo con nosotros esta programación y les invitamos a compartir siempre con nosotros el Noticiero Cristiano, porque queremos y estamos interesados también en compartir con ustedes unos hermosísimos testimonios. Gracias por estar con nosotros y no queremos olvidarnos de hacer esta invitación muy importante, la más importante de todas. Si todavía no estás asistiendo a una iglesia, tenés la oportunidad de hacerlo, porque ahí vas a conocer más acerca del mensaje de Dios. Hay una iglesia cerca de vos que está esperando para que puedan compartir contigo el mensaje de Dios, puedas conocer más de Jesús. Así que acércate a una de ellas, porque vas a ser sin duda muy bendecido. Ahora sí, te agradecemos muchísimo por estar en Noticiero Cristiano, seguir compartiendo toda la programación de Red Guaraní y que tengas una muy bendecida semana. Que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Su paga es nuestro bienestar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual.
brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar. Su amor es como medicina y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son